Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Bienvenidos a esta transmisión, a una nueva transmisión donde estaremos escudriñando la palabra en un tema que es un tema hermoso, como todos los de la palabra de Dios, que son las parábolas del reino. Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día en el cual tú nos has ayudado, Señor, y hasta aquí nos has traído, Señor, con bendición, con salud, con salvación, Señor, con vida y vida en abundancia, Padre. Gracias, Señor, te damos porque tú has sido nuestra roca de ayuda en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras situaciones, Señor, y podemos afirmar sin ningún lugar a dudas, Padre, que tú nos has hecho más que vencedor en medio de todas las circunstancias difíciles que nos ha tocado enfrentar en nuestra vida, Padre. Señor, gracias porque tú eres bueno siempre y para siempre es tu misericordia, tu fidelidad es para siempre también, Señor. Tú permaneces firme y fiel en cuanto a tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor. Muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas en nuestras vidas, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las formas en las cuales Jesús habló a quienes le escuchaban era a través de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son imágenes que se hablan, pero que tienen el poder de resumir en una imagen corta, en pocas palabras, un gran contenido para todo aquel que está despierto y abierto a escucharlas y meditarlas. Los expertos en la comunicación han descubierto o dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, pero este no es un principio que ellos hayan descubierto o que la ciencia haya descubierto. Este es un principio que ya estaba en la palabra de Dios desde hace más de 2000 años. De hecho, hay algunas que ni siquiera son, de las parábolas podemos afirmar que ni siquiera son un resultado en el Nuevo Testamento o aparecen en el Nuevo Testamento. Hay parábolas que aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Oseas 12:10, también está en el libro de los Reyes, una parábola acerca de la zarza y de cómo los árboles elegían un gobernante, que era una parábola de la forma en que nosotros o las personas eligen a sus gobernantes. Jesús explica el uso de ellas en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, encontramos la explicación que Jesús hace de las parábolas. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Para comenzar, el que Jesús les hablara por parábolas a la gente no era para que no entendieran.
el pasaje nos podría dar a entender eso si no lo leemos despacio y no lo vemos en el contexto. En realidad no es que Jesús no quisiera que ellos oyeran, él estaba muy claro que como pecadores ellos tenían cegados los ojos de su entendimiento para que no les resplandeciera la luz del Evangelio, como nos lo enseña la palabra en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Y también Jesús sabía que las cosas espirituales solo se pueden entender por el Espíritu, pero ellos no tenían espíritu en ese momento, ellos no eran salvos, ellos estaban con su espíritu muerto. Entonces Jesús les habla con parábolas, con figuras, para que esas figuras queden grabadas en su mente y el Espíritu Santo pueda obrar a través de esas figuras, a través de esas parábolas, para que ellos se conviertan y el Señor los sane. Lo que nos está diciendo en el pasaje del versículo 15 es básicamente eso, que las personas que lo oían, que no se habían convertido al Señor, pues no podían comprender las cosas espirituales, por lo tanto les habla en parábolas, porque una parábola es una figura poderosa que queda en la mente de las personas y las hace pensar, las hace razonar para buscar la explicación y de esa manera pues contrarrestar el que ellos tuvieran su entendimiento cegado. Y por el otro lado, a los discípulos ya no les habla en parábolas, sino les habla directamente, porque ellos sí pueden entender las cosas espirituales porque ya habían nacido de nuevo. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús habla habla por parábolas, porque los incrédulos tenían cegados los ojos de su entendimiento y los creyentes ya los tienen abiertos. Entonces hacía esa distinción de la forma como les hablaba a unos y les hablaba a otros. Por el otro lado, el beneficio de las parábolas es que nosotros fácilmente nos olvidamos de las palabras, pero no de las figuras o de las imágenes. Nos recordamos de ellas con más facilidad y más seguridad, de una manera más completa, y son aplicables a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a nuestras situaciones, porque en primer lugar la palabra de Dios es viva y es eficaz, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, y en segundo lugar porque las figuras que Jesús usó en sus parábolas, así como las que están en el Antiguo Testamento, las figuras que usa en las parábolas son figuras atemporales. Sin ninguna dificultad se pueden trasladar a nuestra época y siguen siendo actuales las figuras que utiliza. Y la otra ventaja es que en la parábola fácilmente se adapta a la experiencia de cada uno, porque cada uno la ve y la interioriza de acuerdo a las situaciones que está viviendo, de acuerdo a su propia situación personal. Y las parábolas además son explicaciones simplificadas de principios que, expresados teóricamente, podrían ser difíciles de comprender. Pero la palabra, como lo hemos mencionado en otros estudios, la palabra es para que hasta los más simples de entendimiento la puedan entender. La palabra no se necesita interpretar, lo que necesitamos es entenderla, y las parábolas facilitan el entendimiento de la palabra, de tal manera que hasta los más simples la puedan entender fácilmente. Por el otro lado, muchas de las parábolas dan respuesta a nuestros problemas cotidianos, como el pecado, el ambiente pecaminoso, la necesidad de interiorizar la palabra, lo que nos vamos a enfrentar en el día a día, las actividades necesarias para el crecimiento espiritual, que son situaciones y necesidades de hoy, pero también de siempre. Y las parábolas, por el otro lado, son clarificadoras de las doctrinas bíblicas, son un instrumento eficaz para entenderlas de mejor manera y ser de esa forma edificados y que nos queden grabadas no solo en la mente, sino en el corazón. Y además de ello, no son aplicables a una sola situación en la vida, sino a múltiples situaciones. Por eso decía que se adaptan a nuestra experiencia
personal a nuestra experiencia de vida en un momento determinado. Son adaptables a muchas de ellas. Por ejemplo, hay una parábola que es la parábola del hijo pródigo. Esa parábola yo he encontrado que es una de mis parábolas favoritas, la verdad. Si no diría que la que más llega a mi corazón, la que más ha impactado mi vida. Todas me han enseñado mucho, pero la parábola del hijo pródigo para mí es especial porque refleja mi vida en muchos aspectos. Sin embargo, y la primera vez que yo vi la parábola del hijo pródigo me identifiqué en ella por la parte evangelística de haberse ido de la casa del padre y haber regresado porque yo era un hijo pródigo. Sin embargo, a lo largo de toda mi vida como creyente he encontrado que la parábola del hijo pródigo se aplica a más de 70 temas de enseñanza. Por ejemplo, la paternidad humana, la paternidad de Dios, el legalismo, la gracia, los diferentes tipos de creyentes que hay, el manejo de las finanzas, la responsabilidad en el uso del dinero, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la disciplina de Dios, los regalos que el Señor tiene para sus hijos, etcétera. En fin, hay una serie de temas que podemos enseñar con esa parábola, pero también con las demás parábolas. Por ejemplo, la semana pasada vimos la parábola del sembrador y ahí pudimos, a pesar de que la palabra del sembrador se especifica en la palabra para la enseñanza de la Biblia, también para escuchar la palabra de Dios, también nos sirvió para ejemplificar las actitudes de los cristianos frente a la vida cristiana. Así que son clarificadoras de muchas doctrinas, no son de aplicación a una sola situación, requieren lo mismo que toda la palabra, porque son parte integral de ella, es decir, que las meditemos y que tengamos en ella nuestra delicia y además que las pongamos por obra. Hoy hay en las parábolas en el Nuevo Testamento hay muchas parábolas. Algunas de ellas se conocen como las parábolas del reino. En realidad todas son parábolas del reino. Ejemplifican principios de la vida del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el Evangelio del reino. Sin embargo, hay algunas que son muy específicas en las cuales Jesús dijo, el reino de los cielos es como. A estas específicamente se les llama las parábolas del reino, pero debemos tener claro que todas las parábolas en los evangelios se refieren al reino de Dios. Muy bien. Dentro de estas vamos a ver hoy una primera que es con la que en el Evangelio de Mateo comienza el Señor las parábolas del reino, que es la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador la encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, en Marcos 4, del 13 al 20, y en Lucas 8, del 11 al 15. Eso nos habla de la importancia del tema que va a abordar esta parábola porque está en los tres evangelios. Quiere decir, nos está hablando de algo que es tres veces importante. Voy a usar Mateo 13, versículos 18 al 23 como el tema para el día de hoy. Y dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Normalmente al ver esta parábola o al enseñar de esta parábola, muchos dicen que se trata de 4 terrenos. En realidad se trata de 6. 3 terrenos que son entre pedregales, a la orilla del camino y entre espinos, y 3 terrenos buenos que producen uno a 30, otro a 60 y otro al 100 por uno. Ahora, ¿qué es lo que diferencia esos 6 terrenos? Lo que la parábola nos está diciendo en una enseñanza general es la importancia de que usted y yo le pongamos atención a la palabra cada vez que la escuchamos, cada vez que la leemos, que toda nuestra atención esté en la palabra de Dios, porque si no, la palabra va a ser infructuosa en mayor o menor medida. La palabra no va a producir en nosotros todo lo que debería producir. Entonces necesitamos ponerle atención, necesitamos meditar en la palabra, necesitamos entenderla y ponerla por obra. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice en la parábola de los 2 cimientos que para el que tiene su casa sobre la roca es aquel que oye, entiende y pone por obra la palabra de Dios. Y la meditación es la que nos permite entender cada vez más la palabra para ponerla por obra. En cuanto a esta parábola, el sembrador son los predicadores, los maestros de la palabra. El terreno es el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque ningún predicador puede conocer el corazón de todas las personas o el corazón de las personas. Y un sembrador, si supiera el corazón de las personas, que es la tierra, no sembraría a la orilla del camino, ni entre espinos, ni entre pedregales. Pero el sembrador tira la semilla, el predicador predica la palabra y esa palabra va a llegar a los corazones de la gente de diferente manera, que está determinada por el interés y la atención que las personas le estén poniendo a la palabra. Vamos a comenzar en cuanto a los 3 terrenos que son mala tierra. El primero es nos enseña la parábola, es la que se siembra a la orilla del camino, y esto implica y a la orilla del camino viene el diablo y la arrebata, viene el enemigo y la arrebata de un solo, es decir, ni siquiera esa palabra estuvo en nuestra mente. Esto significa que la persona que la estaba escuchando estaba distraída, no le ponía atención, estaba pensando en cualquier otra cosa, en cualquier distractor. Y una de las cosas que el diablo siempre va a tratar de cuando nosotros vamos a leer la palabra, o cuando la vamos a escuchar, o cuando la vamos a estudiar, es distraernos. De hecho, antes de que nosotros leamos la palabra o la escuchemos, ya el diablo nos ha puesto enfrente un montón de distracciones: diversión, deportes, películas, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos impide ponerle atención a la palabra. Y por eso esa palabra, los que la escucharon, realmente la escucharon con un oído y salió por el otro oído, como decimos popularmente, realmente no la retuvieron, no la creyeron, no la guardaron y no la van a obedecer. Por lo tanto, no da fruto en lo absoluto. Ahora vayamos al segundo terreno, que es entre pedregales. Entre pedregales significa tener un corazón duro, no tener un corazón dispuesto a entender la palabra, dispuesto a enfrentar los retos que implica aplicar la palabra, porque dice que cuando vienen las pruebas, el que recibe esa palabra al principio la recibe con gozo, pero inmediatamente vienen las pruebas y deja la palabra a un lado. Esto implica también implica una persona emocional, recibió la palabra emocionalmente, pero sin firmeza
de carácter. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, la tribulación, la persecución, etcétera, y la palabra siempre va a producir de alguna manera o va a tener como consecuencia de alguna manera una de esas cosas, porque el diablo no la quiere robar. Recordemos que el diablo quiere robar, matar y destruir nuestra vida espiritual, y lo va a usar estorbándonos el que nosotros conozcamos la palabra y tengamos comunión con el Espíritu. Entonces, las pruebas, por ejemplo, nos hablan de no irritarnos, y al día siguiente nos enfrentamos a una situación donde algo nos irrita y nos pone iracundos, y la palabra ahí se hizo infructuosa, no produjo fruto. O bien nos hablan, por ejemplo, de sembrar, de dar, y al día siguiente tenemos una oportunidad de dar, pero vienen problemas económicos, y entonces nos olvidamos del dar y nos concentramos en el problema económico, en el distractor. Entonces estos entre pedregales son los que reciben la palabra emocionalmente, pero cuando la palabra viene a ser probada por los hechos de la vida, se olvidan de la palabra y siguen sus propios caminos. Luego tenemos la otra, que es entre espinos. Estos entre espinos son aquellos que reciben la palabra por un tiempo, pero los afanes de la vida y la vanagloria hacen que dejen a un lado esta palabra. Es decir, no tienen un corazón dispuesto a dejar lo mundano por Cristo. Implica recibir la palabra, pero cuando se opone a los deseos mundanos, entonces la palabra pasa a un segundo plano, no la aplican y la olvidan intencionalmente. Recordemos que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice que los enemigos de Dios, y en este caso también enemigos de retener la palabra, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación o el hedonismo, la búsqueda de placer, la búsqueda de materialismo y la búsqueda del orgullo, el alimentar el orgullo. Todas estas cosas impiden que la palabra dé fruto. Ahora vamos a los tres terrenos que son buena tierra. Estos tres terrenos son los que reciben la palabra, la meditan, la entienden y producen fruto. Pero la cantidad de fruto, 30, 60 o 100 por uno, va a depender de la atención, del interés, del compromiso, de la disposición de oír, entender, atesorar la palabra y ponerla por obra. En Lucas capítulo 8, versículo 15, la palabra de Dios nos dice que esta persona tiene un corazón bueno y recto, retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Pero el nivel de perseverancia, el nivel de madurez va a hacer depender que el fruto sea 30, a 60 y a 100 por uno. Obviamente el más cuidadoso, el más dedicado, el más perseverante es el que va a producir al 100. El que produce al 60, pues es el que tiene una dedicación media, y el que produce a 30 es el que tiene una dedicación muy inicial, digamos, muy básica. Sin embargo, los tres están dando fruto, y eso es bueno, porque digamos al principio, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, cuando no tenemos todavía mucho crecimiento en la vida cristiana, nuestro fruto es al 30, porque todavía estamos muy metidos en esa forma de pensar de la vieja manera de vivir, y entonces eso limita nuestro fruto. Pero en la medida en la que vamos creciendo y madurando, también la cantidad de fruto que se va produciendo en nuestra vida va en aumento, hasta que llegamos a la madurez espiritual, donde hay un fruto permanente y un fruto al 100 por uno. La clave
para producir fruto, para que la palabra produzca fruto. Está en escucharla atentamente, en meditarla, en atesorarla y en ponerla por obra. Esos 4 puntos. La clave está en los 2 primeros. En poner atención, ponerle atención, concentrar nuestra atención en ella y meditar en ella. Y luego eso va a hacer que la palabra sea fácil atesorarla y va a ser fácil también el ponerla por obra. ¿De qué se trata? Ya hablamos de poner atención, de enfocar nuestra atención cuando estamos escuchando la palabra o la estamos leyendo. No deberíamos permitir que en esos tiempos los distractores nos aparten la atención. Por supuesto que van a venir, pero de la misma manera que vienen, usted y yo tenemos la autoridad para rechazarlos si de veras estamos enfocados en escuchar la palabra o en leerla con atención. Ahora entramos al siguiente punto, que es el meditar la palabra. Ahí es donde encontramos las mayores dificultades para meditar la palabra, porque muchas veces recibimos la palabra, pero no la meditamos. Un ejemplo de meditar la palabra lo tenemos en el libro de Hechos, si no estoy mal, en el capítulo 17. Ahí habla Pablo de los de Berea y dice de los de Berea que eran más nobles que todos los demás que habían escuchado la palabra, porque después de escuchar la palabra ellos iban a sus Biblias para ver si lo que Pablo les había dicho era verdad. Esto implica una actividad y es una actividad que yo le sugiero a todos los hermanos siempre. Cuando usted va a escuchar la palabra de Dios o la va a leer, usted debería tener su cuadernito de notas para ir apuntando las cosas importantes que se van diciendo en la prédica o las cosas importantes que va encontrando en su Biblia. Además, en su Biblia también puede subrayar y usar marcadores. No tiene nada de malo en hacer anotaciones en su Biblia, usar resaltador, etcétera. Yo me recuerdo cuando yo comencé en mis caminos en el Señor hace muchísimo tiempo, que alguien se me acercó y vio mi Biblia, y mi Biblia, si usted la ve, aquí se la voy a mostrar, tiene un montón de subrayados, tiene notas, anotaciones que para mí son cosas importantes, como por ejemplo estas, resulta que entonces el hermanito se ofendió conmigo y me dijo, ¿cómo es eso que usted tan irreverente, cómo subraya y anota en la Biblia? Y entonces yo solo me le quedé viendo y no dije absolutamente nada, ¿verdad? Pero porque yo siempre, incluso en el mundo, tenía la costumbre de subrayar lo que leía, pero no le hice caso al hermano, no me sentí condenado, más bien dije yo, bueno, de lo que se está perdiendo él, ¿no? Y lo seguí haciendo y lo he seguido haciendo por toda mi vida como creyente. Pero a lo que voy es que algunos piensan que es irreverente hacer notas en la Biblia o usar marcadores de colores para leerla. Sin embargo, eso no es así. De hecho, hay una Biblia que le llaman la Biblia de colores porque tiene diferentes colores para cada uno de los temas que ellos escogieron marcar en esa Biblia, lo cual es bueno, pero yo prefiero, si usted me pregunta, yo prefiero el estudio personal de la Biblia en una Biblia que no tenga, al principio por lo menos, que no tenga notas, que no tenga colores, que no tenga subrayados. ¿Por qué razón? Porque lo primero que yo necesito es formar mi propio entendimiento de la palabra de Dios. Mientras que si yo leo la Biblia en un programa de un año o la leo en una Biblia con comentarios o con subrayados o con colores, de alguna manera lo que los otros escribieron o lo que los otros pensaron o lo que los otros subrayaron va a inclinar
mi entendimiento hacia el lado de ellos, sino tal vez hacia el lado que yo necesito, hacia el lado de lo que Dios me quiere hablar a mí. Entonces, yo no soy muy partidario de los planes de lea la Biblia en un año. ¿Por qué razón? Porque generalmente lo que hacen estos planes es que le dan un poquito, lo ponen a leer un poquito del Antiguo Testamento, un poquito del Nuevo, un salmo, un proverbio, pero no hay continuidad en los contenidos de las 4 lecturas que usted va a hacer en ese momento. Es mejor leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando uno está comenzando en el Señor, es mejor leerla de corrido. Y es bien fácil leerla de corrido, la verdad. Para leerla en un año, no necesita que se la dividan. Usted lea 3 capítulos de la Biblia al día, y va a leer la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 1085 capítulos, que si usted lo divide entre 3, le va a dar un número menor de 365 días. O sea, va a leer la Biblia en un año si lee 3 capítulos de la Biblia al día. Y lo primero que nosotros necesitamos para darnos un panorama completo es leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Si así nos la dio el Señor, es porque ese es el orden que el Señor quiere en que la leamos, porque también lo que sucede es que en la Biblia la revelación es una revelación progresiva, es decir, va en aumento de principio al final. Si yo leo primero el final, como muchas veces hace la gente que lee los finales de la novela antes de leer toda la novela, no va a entender muchísimas de las cosas que ahí se dicen, o las va a entender de una manera incompleta porque no tiene los antecedentes. Entonces, usted y yo necesitamos leerla de Génesis a Apocalipsis, y tal vez leerla, yo pensaría, pero esa es mi opinión, ¿verdad? No hay algo en la Biblia que me respalde totalmente en cuanto a esa cantidad o a esa forma. Pero yo siempre sugiero que un creyente debería leer por lo menos una vez la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro como cualquier otro que le va a aburrir volver a leer lo mismo, porque la Biblia es viva y es eficaz, y la Biblia es nuestra, la Biblia es vida. Recordemos lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través mío. Pero Jesús también dice la palabra que es la palabra encarnada. Entonces la palabra, toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. Y Jesús es el camino, la palabra es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y llegar al Padre significa tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la palabra de Dios es vida para nosotros, y además es viva y es eficaz. Y eso quiere decir que cada lectura de la Biblia para mí va a tener algo nuevo, va a revelarme algo más amplia, va a aumentar la dimensión de la revelación que tenga sobre un pasaje en específico. Así que yo sugeriría que cada creyente debería haber leído la Biblia una vez por año desde que fue creyente. Y más si este hermano está dirigiéndose a ser un siervo, un obrero o un ministro de Dios, con mayor razón lo debería hacerlo. La palabra siempre, la palabra es de bendición para nuestras vidas. Así que yo eso es lo que le sugeriría. Pero esto es en relación a la lectura. Ahora, en relación a meditar la palabra, ¿a qué se refiere dedicar la palabra o meditar la palabra? En primer lugar, se refiere a dedicarle tiempo para leerla y leerla despacio, no como tarea. Esa es otra cosa que a veces no me gusta de los planes de lectura en un año, porque la gente se acostumbra a hacerlo como tarea, no
con atención, no para alimentarse, sino simple y sencillamente para llenar un requisito de una manera un poco legalística o costumbrista. En cambio, si nosotros nos proponemos leer 3 capítulos de la Biblia sin esa presión de que tengo que llenar por ejemplo, el Salmo 119 no se puede leer en un día. No puede leer 3 capítulos en un día con el Salmo 119, que es el capítulo más grande de la Biblia y que nos habla de la importancia, los beneficios y las actitudes que nosotros necesitamos para leer la palabra y en relación con la palabra. Así que hay momentos en que puedo leer 3 capítulos y hay otros momentos en que puedo leer más porque son muy chiquitos y entonces puedo leer un poquito más. Voy a mi ritmo, pero si leo en promedio 3 capítulos al día, voy a terminar de leer la Biblia en un año. Entonces necesito dedicarle tiempo para leerla y despacio. También escucharla. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. En el español se traduce nada más como que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero el tiempo en el hebreo es un tiempo que no está en el español, que es el presente continuo, y eso significaría entonces que la fe viene por el oír y 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 el oír continuamente la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios en total, sino un específico versículo, un pasaje específico. No se nos queda en una sola lectura, sino o en una sola oída. Y leer es también oír, porque cuando leo cuando leo, mi mente está repitiendo lo que estoy viendo con mis ojos y eso lo está escuchando mi oído. Entonces también leer la Biblia es un acto de oír la palabra y que sirve para crecer mi fe. Luego, meditar también es entenderla y comprenderla. ¿Y qué significa entender y comprender la Biblia? Primero, pensar todo lo que significa lo que hemos leído. En segundo lugar, examinar lo que nos está enseñando e instruyendo. En tercer lugar, examinar lo que nos está confrontando y lo que nos está corrigiendo. Es decir, examinarnos a nosotros mismos con respecto a la palabra. Y también identificar las áreas de nuestra vida que necesitan cambio para vivir según la voluntad de Dios. Recordemos que Juan capítulo 5 versículo 39 nos dice que escudriñemos las Escrituras. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, pero también para corregir y para redarguir a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 12 la palabra también nos dice que la Escritura es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior y discierne los pensamientos de la carne y los pensamientos del espíritu. Y Mateo 7:21 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, disfrutará todas las bendiciones del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces necesito entenderla y comprenderla y aplicarla a las áreas de mi vida. Y un punto aquí importante en el que siempre insisto, es que usted y yo no deberíamos subrayar las cosas de la Biblia que nos gustan. Deberíamos ponerle muchísimo más atención a las cosas de la Biblia que nos molestan. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que el Señor está marcando, que están mal en nuestras vidas y que necesitamos cambiar. Por lo general, eso es lo que nos dice cuando la palabra de Dios nos molesta en alguna cosa. A eso hay que ponerle atención. Por el otro lado, en Deuteronomio, capítulo 6, la palabra de Dios nos da algunas instrucciones importantes con respecto a la palabra de Dios. Dice, voy a leer del versículo 1 al versículo número 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase
para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, es decir, la obedezcas, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Eso implica que nosotros somos responsables delante de Dios de enseñarle la palabra a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y aparte de ello, dice, para que les vaya bien a ellos todos los días de su vida, para que sus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si notamos, aquí nos está diciendo de escribirla, de compartirla, de enseñarla, de memorizarla, de atesorarla, guardándola en nuestro corazón, de ponerla en práctica diariamente. O sea, no se trata solo de leer la palabra para cumplir una tarea, se trata de que esa palabra sea un alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, para transformar nuestra alma y para ponerla por obra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la tierra, para que nos vaya bien y nuestros días sean prolongados en la tierra. Dice la palabra, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Entonces la palabra es vida, la palabra es para que nosotros la apliquemos, y la aplicación de la palabra en nuestras vidas va a traer bendición y va a traer años de vida. En el Salmo 1 nos dice que meditemos la palabra y tengamos nuestra delicia en ella, que la meditemos de día y de noche y que tengamos nuestra delicia en ella. La palabra, francamente, es una delicia cuando usted y yo ya nos habituamos. Al principio puede costar un poquito porque requiere alguna disciplina, el ser constante en esos hábitos que necesitamos desarrollar, pero una vez que desarrollamos esos hábitos, se va a dar cuenta que la palabra es una delicia, aparte de que la palabra es alimento para nuestro espíritu, lo fortalece, y se va a dar cuenta también que no va a poder vivir sin ella. Y le voy a contar algo que a mí me pasó hace algunos años. El Señor me llevó a México con la perspectiva o más bien con la idea de ir a ver un ministerio y cómo estaba funcionando este ministerio allá. Pero resulta ser que yo estaba en un lugar muy cercano a tanto a ruinas donde había brujería y también donde había de extrema religiosidad. El lugar donde yo estaba viviendo era ahí, y pues llegué a México y toda la cosa, pero había algo que me faltaba, que yo sentía que me estaba faltando y no sabía qué era. Pero en una de esas vine a Guatemala porque estaba en el proceso de ir y venir. Vine a Guatemala, y cuando vine a Guatemala me di cuenta, aquí comencé a leer mi Biblia. Y me di cuenta que en México no la había leído, por eso el desasosiego que sentía. Y francamente ahora me pasa sin necesidad de estar en México. Es un día que no lea la palabra de Dios y me hace falta algo. ¿Por qué? Porque la palabra es una delicia, porque la palabra dice el salmista que la palabra es como miel en nuestras bocas. Y también el mismo salmista dice, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de ti, tengo hambre y sed de ti. Y esa hambre y sed, recordemos que la palabra es alimento y la palabra es agua. Jesús dice en Mateo capítulo 4, versículo 4,
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, la palabra es alimento. Pero también cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos en Juan capítulo 14, viene Pedro y le dice, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y entonces Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, bueno, lávame entonces todo el cuerpo. Jesús le dice, no es necesario, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, la palabra es agua, porque el agua limpia, pero también la palabra es alimento, y el alimento nutre. Entonces, muchos, hay algo de lo cual no nos damos cuenta, mis hermanos. Cuando una persona está desnutrida físicamente, no crece, sus órganos se deterioran, su habilidad psicológica también se deteriora. Y eso lo vemos físicamente. El problema con la desnutrición espiritual es que no lo vemos. Pero sí la sufrimos cuando nos tenemos que enfrentar a las circunstancias de la vida y resulta que dudamos, tenemos incredulidad, tomamos nuestras propias decisiones, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión y su fin es camino de muerte, y tenemos como cosecha infinidad de problemas más, y no nos damos cuenta que es porque de alguna manera podemos estar desnutridos espiritualmente porque no nos estamos alimentando continuamente de la palabra. Antes, le voy a contar una experiencia también de antes. Antes no existían las Biblias en los celulares, ni en tablets, ni en ningún aparato electrónico, así que la gente cuando iba a la iglesia tenía que llevar su Biblia. Sin embargo, cuando uno como predicador les mencionaba una cita, habían unos que muy rápidamente la localizaban y otros que la localizaban a los 5 minutos que usted le había dado. ¿Y eso qué marcaba? Eso marcaba unos que sí leían la Biblia, por lo general significaba que sí leían la Biblia, sí conocían la Biblia, mientras que los que se tardaban 5 minutos no eran de los asiduos a la Biblia. Y ahora tenemos un problema. Ahora ya no usamos mucho las Biblias escritas, sino usamos las Biblias, teóricamente usamos las Biblias en aparatos electrónicos. Pero junto con el aparato electrónico va no solo la Biblia, sino que van películas, redes sociales, música, chats, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora la gente en la iglesia ya muchas veces saca su celular pero no está viendo la Biblia, lo que está viendo son otras cosas, está distrayendo, es palabra que está cayendo a la orilla del camino y que el diablo la roba y no va a dar absolutamente ningún fruto. Entonces necesitamos disciplina. Necesitamos la disciplina de leer de disciplinarnos para leer la palabra. Leer la palabra no es una disciplina, es una delicia, pero es una delicia que requiere disciplina, como el ingerir alimento físico. Usted requiere la disciplina de comer 3 veces al día a ciertas horas, porque si no tiene bien controladas sus horas va a terminar con algún problema estomacal. Entonces, así como se necesita cierta disciplina para comer físicamente, también necesitamos cierta disciplina para disfrutar de las delicias de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, las consecuencias es que el Señor va a cuidar de nosotros, va a cuidar nuestros pasos, vamos a disfrutar de esa vida abundante, de esa vida plena, de esa vida próspera, de esa vida eterna, de esa vida en victoria que la palabra de Dios nos promete. Pero yo siempre recuerdo, las bendiciones no son independientes de la obediencia. La medida de
bendición que usted y yo experimentemos va a estar condicionada a la medida de nuestra obediencia, y nuestra obediencia está condicionada por lo que conozcamos de la palabra de Dios y atesoremos y pongamos por obra. Así que la obediencia, las bendiciones no vienen solo por así. Hay un nivel de bendición básico que sí viene solo por así, porque por el simple hecho de que somos salvos, el Señor suplirá nuestras necesidades. Eso es indiscutible. Pero si usted y yo queremos disfrutar de un mayor nivel de bendiciones, si nos conformamos con lo básico, bueno, pues ni modo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Pero si queremos más de lo básico, si queremos una vida plena, y no estoy hablando económicamente, sino estoy hablando en todos los aspectos, una vida plena, una vida en victoria, una vida próspera, una vida eterna, una vida abundante, entonces necesitamos obedecer la palabra. Dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Y Mateo 6:33, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, obedeciendo la palabra, entonces vendrán sobre nosotros todas las añadiduras. Hoy muchos simplifican el evangelio a solo las promesas, pero hay mucha gente frustrada porque no vive las promesas, y no las vive porque no están entendiendo bien el tema, y es que la obediencia es la que trae las bendiciones. Algunos agarrándose de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, los mandamientos prácticamente los han olvidado, pero lo que no saben o lo que no entienden es que cuando cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no se está refiriendo a la ley escrita de Dios, porque Jesús dijo ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, sino que se está refiriendo a la ley oral que tenían los judíos, que era la interpretación muy conveniente para ellos de la palabra de Dios, lo cual se constituía en mandamiento de hombres y en tradiciones de los hombres, como dice Jesús. O sea, cuando Pablo está diciendo que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no quiere decir que no obedezcamos la palabra, es más, hay mayor responsabilidad de obediencia, porque la ley entonces se reduce a dos principios: amarás al Señor con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el que ama a su prójimo como a ti mismo no le hace ningún daño al prójimo. Entonces es mucho más amplio que los mandamientos. Ese mandamiento es mucho más amplio que los mandamientos del Antiguo Testamento. Los mandamientos del Antiguo Testamento pasan a ser parámetros o indicaciones de cómo cumplir el mayor mandamiento, que es el mandamiento de amar al Señor y de amar al prójimo, pero con una expectativa mayor que los mandamientos del Antiguo Testamento. Así que la obediencia, Dios no cambia. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, que Dios no cambia, y en Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que la obediencia sigue siendo la llave para las bendiciones. Y alguien puede decir, pero es que la obediencia es un mérito. No, no es un mérito. La obediencia es un regalo de Dios, es por gracia. Toda la vida cristiana es por gracia, por la obediencia. ¿Por qué razón? Porque la obediencia es un regalo. Usted y yo no podíamos obedecer a Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué ahora lo podemos hacer? Porque Él nos regaló una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza está inclinada a la obediencia. Así que la obediencia es un regalo de la gracia de Dios también. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos terminado la enseñanza. Solo nos queda sacar una conclusión, y es que la conclusión es: si usted y yo queremos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas prósperas, vida eterna, vida en victoria, usted y yo necesitamos aplicarnos a conocer la palabra de Dios, a meditar en ella y a ponerla por obra. Y entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones de esa vida plena, vida abundante, vida eterna, vida en victoria.
Muy bien, hemos terminado entonces la enseñanza del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Les recuerdo que los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche regularmente tenemos estas enseñanzas. Hoy por un caso especial la tuvimos a las 9, así que desde ya le invitamos para que la semana entrante se conecte con nosotros a las 7 de la noche, martes, miércoles y jueves, para seguir escudriñando juntos y creciendo juntos en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un lindísimo fin de semana lleno de la presencia del Señor. Les recuerdo, es bueno que usted escuche estas prédicas por virtualmente, pero también es necesario que se congregue en su iglesia, porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que por favor no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, más aún que vemos que la venida de Cristo está muy cercana. Así que bendiciones para todos, tengan un lindo fin de semana, un lindo tiempo de congregación en sus congregaciones, y que disfruten también ese tiempo en familia. Que el Señor les bendiga y un abrazo para todos, y nuevamente muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones, linda noche para todos.